estas cosas hermosas que Dios nos viene hablando. Romanos capítulo 8, y del capítulo 8 vamos a leer el verso 29. Y dice así la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que llena nuestro corazón. Señor, queremos decirte que te necesitamos, no solo hoy, sino siempre. Siempre necesitamos de tu luz, de tu dirección, de tu palabra. Sabes que para nosotros tu palabra es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Danos oído para oír en esta noche lo que tu Espíritu ha de hablar a la iglesia, podamos entender y regocijarnos delante de ti. Sean reprendidas todas operaciones del diablo, satánicas. Sean reprendidas en el nombre de Jesús toda operación en los matrimonios, en los hogares. Sea reprendida en el nombre de Jesús toda operación en los niños, en los jóvenes. En el nombre de Jesús de Nazaret sea deshecha ahora en el nombre de Jesús. Y en esta noche tu presencia, Señor, llene nuestros corazones, ilumine los ojos de nuestro entendimiento y nos inundes más y más de tu presencia. Padre, gracias te damos. Muchas gracias por tu grande amor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros estamos viendo, Dios nos viene revelando por qué causa es que Él nos decía no se conformen a este siglo, sino que tienen que ser transformados. Y el medio es la renovación del entendimiento. Por eso es que siempre el Señor insiste en la necesidad de congregarse, siempre. Usted observe que siempre el Señor insiste en la necesidad de congregarse, y no dejar la congregación o de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque el congregarse tiene un fin. No se trata, dijimos, de congregarse religiosamente, de manera que, bueno, yo me congrego y yo siempre me congrego, porque el congregarse tiene un fin el congregarse. Y el congregarse, el fin de congregarse es la renovación del entendimiento. Si nosotros religiosamente nos congregamos sin que haya una renovación del entendimiento en cuanto a lo que Dios nos viene diciendo, entonces el congregarse va a ser como nada. ¿Por qué? Pero yo me congrego siempre. Sí, pero si no presta atención a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia y no se renueva en el entendimiento, entonces no se va a producir un cambio de conducta. Porque el cambio de conducta viene a causa de la renovación del entendimiento. Nosotros somos lo que pensamos. Entonces, lo que nosotros pensamos, eso es lo que somos. Lo que nosotros pensamos, eso es lo que hacemos. Por eso es necesaria la renovación del entendimiento. Porque esta renovación del entendimiento tiene un fin. Para algo Dios nos renueva el entendimiento. ¿Cuál es el fin de la renovación? El fin de congregarse es la renovación del entendimiento. ¿Cuál es el fin de la renovación del entendimiento? El fin de la renovación del entendimiento es que usted vaya a la práctica de lo que está escuchando y de lo que escuchó, que usted vaya a la práctica, porque esa práctica va a dejar un resultado. Esa práctica de lo que usted fue renovado en el entendimiento, le va a dejar a usted un resultado y va a ser una transformación a una vida
comprobable, una vida nueva. Es decir, que se puede comprobar la transformación en el hombre que ha creído, porque ha dejado la vieja vida y ahora está empezando a revelar una vida nueva acorde a la renovación del entendimiento que tiene. Entonces, mire cuán importante es el congregarse, cuán importante es el prestar atención, tener oído para oír, cuán importante es y cuán importante es, hermano, el ir a la práctica de lo que escuchamos para que comprobemos que la palabra de Dios, para lo que hemos creído, es agradable y que es perfecta. Entonces, nosotros dijimos que tiene un fin, el por qué el Señor decía que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos. Y de ahí Dios nos llevó a mostrarnos el por qué Dios pide estas cosas, por qué la gracia que a nosotros nos salva no solamente nos trae salvación, sino que esta gracia nos enseña. ¿Cómo es que esta gracia salvífica nos enseña a nosotros, lo que hemos creído, a renunciar de cosas que no pertenecen al reino, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tiene un fin. Entonces Dios nos mostró el porqué y nos llevó al principio de la creación y después nos llevó más allá de la creación, nos llevó antes de todas las cosas, antes que se formasen todas las cosas, como hemos estado viendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces vimos la elección de Dios en nuestra vida antes de la fundación del mundo. Después vimos cómo es que los ojos de Dios nos estaban mirando justamente cuando éramos un embrión. Mi embrión vieron tus ojos, y vimos cómo es que en el desarrollo del embrión, hasta que se desarrolla todo el cuerpo del niño hasta antes de nacer, cómo los ojos estaban mirándonos desde que hemos sido un embrión antes que nos formase en el vientre. Él ya nos conoció y antes que naciésemos ya dice, nos santificó y nos dio, dice, por profeta. Es decir, Dios ya nos estaba mostrando lo que Él hizo. Después vimos que a causa de este llamado del Señor, cómo es que el Señor, Él decía que Él nos trajo desde la matriz, es decir, cuando ya salimos a este mundo, desde la matriz nos trajo Dios, y luego dijo hasta cuándo nos iba a llevar. Dijo hasta la vejez. Entonces vimos el proceso del nacimiento, desde el nacimiento hasta la vejez. Eso habla de toda nuestra vida. Habla de toda nuestra vida, desde que nacimos hasta que ya dejamos este cuerpo que vuelva al polvo de donde fue tomado, hasta la vejez. Entonces el Señor dijo, hasta la vejez, yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Entonces, ¿qué es lo que vimos ahí? Ahí vimos el cuidado que Dios tiene para con nosotros, el cuidado que Dios tiene para con nosotros, lo que hemos creído. Y después nosotros nos inyectó fe cuando nos dijo que no temas, porque yo te redimí, yo te compré, eres mío, mío eres tú. Y nos dijo, no temas, yo te puse nombre. Y dijimos que no tiene nada que ver con el nombre que papá y mamá escogieron, de alguna novelita, del abuelo, del papá. No tiene nada que ver con eso. Un nombre que lo da Dios. En el Apocalipsis dice, y una piedra escrita con el nombre nuevo. Es decir, el nombre que da Dios. Que nos llama, que cuando Él nos llame por ese nombre que nosotros no lo conocemos, por ese nombre nosotros vamos a saber que me está llamando a mí me está llamando, y usted me está llamando ahora a mí, y a mí también, van a estar escuchando los nombres de cada uno, el verdadero nombre dado de Dios a los que son suyos. Entonces nosotros vimos cómo es que el Señor dijo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, eres mío. Escúcheme, Dios le dijo,
eres mío. Se lo dijo a usted, se lo dijo a usted, se lo dice a usted. Eres mío, yo te redimí, te compré, eres mío, me pertenece, mío eres tú. Entonces, después, como no ve desde el nacimiento hasta las canas, hasta la vejez, entonces Él nos dijo, cuando pases por las aguas, yo voy a estar contigo, no tengas miedo, no tengas temor. Del nacimiento hasta la vejez, hasta el punto de dejar nuestro cuerpo mortal, yo voy a estar, vas a pasar por diferentes aguas, diferentes situaciones, diferentes cosas, te van a pasar muchas cosas, te van a dejar experiencia, pero no temas, yo estaré contigo, yo voy a estar contigo, no temas. Entonces me dijo, si tenés que pasar por los ríos, no tengas miedo, no te vas a ahogar. Yo estoy contigo, no te van a ahogar. Y si tenés que pasar por la llama, no tengas miedo, no te vas a quemar. La llama no va a arder en ti. Porque yo soy tu Dios, yo soy tu Salvador. Yo soy el yo soy del Antiguo Testamento. Entonces nosotros hemos visto estas cosas tan hermosas de esta revelación, de lo que somos nosotros, lo que hemos creído. Y ahora en este pasaje que nosotros acabamos de entrar en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 29, encontramos nosotros la revelación del plan de Dios. Acá nosotros hemos visto la revelación y el trato que Dios va a tener con nosotros desde antes de la fundación del mundo, la elección, después cuando éramos un embrión, después cuando nacimos y después hasta la vejez, y vimos que Dios iba a estar con nosotros. Pero ahora acá, en este verso 29, que nosotros acabamos de leer, es la revelación del plan de Dios, del plan. ¿Cuál es el plan de Dios? Lo vamos a leer de nuevo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esta es la revelación del plan de Dios. De cuál es el plan de lo que Él tiene con los que antes conoció, cuál es el plan de los predestinados, cuál es el plan. Entonces, la revelación dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, el plan de Dios es que nosotros lleguemos a ser como su Hijo Jesucristo, cuando estuvo en los días de su carne, que anduvo haciendo bienes, sanando enfermos, librando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Entonces el plan de Dios es que seamos como Él. Ese es el plan de Dios. Ahora, en este plan de Dios dice así, para que fuesen hechos. Fuesen hechos. Entonces, ese fuesen hechos, eso habla del trabajo de Dios en nosotros, los que creímos, que entramos al Evangelio, que hemos sido introducidos en un molde. El molde es el Evangelio. Dentro del Evangelio, para que nosotros seamos conformados a la imagen de su Hijo, para que fuésemos hechos. De ahí es lo que el apóstol Pablo decía: no se conformen a este mundo, no quieran copiarse del mundo. Ustedes no son de este mundo, ustedes son ciudadanos del reino de los cielos, no tienen nada que ver con el mundo. El mundo está en tiniebla, está en oscuridad, el mundo está siendo dirigido por el príncipe de este siglo, es decir, el diablo. El diablo está manejando al mundo a su forma y a su manera, y ustedes no son del mundo, han sido redimidos, han sido comprados, han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados. Por eso el mundo no tiene nada que ver con ustedes. Ustedes no pertenecen al mundo. Tienen un llamamiento supremo. Supremo. Va más allá de ser médico. Hoy yo quiero ser médico, gloria a Dios. Ojalá tengamos médicos y doctoras en la iglesia. Pero este llamado va más allá de ser médico. Ay, me iba a postular para presidente. Este llamado
va más allá de ser presidente. No, yo quiero ser parte de aquellos que van a gobernar el mundo. Esto va más allá del gobierno humano terrenal que puede haber en esta tierra. Va mucho más allá. Va mucho más allá. Yo quiero ir a un estado que es del primer mundo. Esto va más allá de un estado de primer mundo. ¿Sabe lo que es un supremo llamamiento? Es un llamado a ser más allá de presidente, más allá de diputado, más allá de lo más alto y distinguido que haya en este mundo. Este llamado va más allá todavía. Es superior. Un superior llamado de parte de Dios a lo que son suyos. Para alcanzar algo que el hombre nunca lo va a alcanzar por sí mismo. Tendrán distinciones humanas y se categorizarán con élites humanas, pero nunca van a alcanzar esto que van a alcanzar aquello que Dios ha llamado. Nunca lo van a alcanzar ellos. Por eso es que el Señor decía, no se conformen a este mundo, ustedes no son del mundo. No son llamados a ser como ellos. Ustedes son llamados a ser parte del pueblo de Dios. Son llamados a ser parte de la congregación de los santos. Son llamados a ser parte de los espíritus. Dice, hechos perfectos. De estos son llamados. No son llamados a ser parte de la Jerusalén terrenal. Son llamados a ser parte de la Jerusalén celestial. Es un supremo llamamiento porque es un llamado que proviene del Señor, que proviene de Dios. Por eso dice, no se conformen, renuévense, necesitan ser renovados para que ustedes puedan entender cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Es necesario la renovación. Por eso en este pasaje 29, ¿qué es lo que hace el apóstol? ¿Qué hace Dios? Nos revela, es la revelación del plan de Dios para con todos nosotros lo que hemos sido llamados por el Señor. ¿Cuál es el plan? Lo leemos de vuelta. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos. Ahí es donde vamos nosotros. Vamos siendo formados por el Evangelio, que es el molde. Por eso la necesidad de congregarnos, de ser renovada en nuestro entendimiento, de comprobar que la palabra de Dios es agradable y perfecta. Entonces vamos siendo formados, vamos alcanzando la imagen de Cristo, que es para lo que nosotros hemos sido llamados. Para eso, un supremo llamamiento, un supremo. Por eso dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace el verso 29? Muestra la revelación del plan de Dios, el propósito de Dios, el propósito del llamamiento, luego de habernos mostrado cómo sus ojos están y van a estar hasta el fin de nuestro día, hasta las canas, porque Él dice, yo llamé, yo llevaré, yo soportaré. Usted puede decir, ay, este hermano no lo soporto más. Usted no lo soportará. Él dijo que lo va a soportar. Y Él dijo que lo va a llevar hasta el final, hasta la cana va a estar con Él. Y no solo con Él, con usted también, Entonces nosotros miramos la revelación del plan, verso 29. Cuando pasamos al verso 30, entonces nos introducimos en el desarrollo del plan de Dios que tiene para que alcancemos la imagen de Cristo. Entonces vemos el desarrollo. A los que predestinó, verso 30, a esto también llamó. Ahí es donde comienza el desarrollo del plan de Dios. Entonces el plan de Dios ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo. Pero hubo un punto donde hemos sido llamados.
Hubo un punto donde se produjo un llamado en nuestro corazón. Yo, por ejemplo, conocí al Señor a los 20 años. A los 20 años Dios produjo algo dentro de mí, conocí el Evangelio y hasta el día de hoy milito en el Señor sirviéndole. Es decir, yo a los 20, otro a los 30, otro a los 15, otro a los 10, cada uno en el punto donde fue despertado y fue llamado por el Señor. Porque, ¿por qué que nosotros estamos en la iglesia? Porque hemos sentido un llamado que es de Dios. No es un llamado de los hombres. Esto no ha sido una invitación de los hombres para que usted venga a la iglesia porque sí, sino que detrás de esa palabra de un hombre natural había un llamado espiritual superior hablando a su corazón. El hombre habló a su oído, pero Dios habló a su corazón. Y por el llamado a su corazón, entonces usted entró y cuando entró, resplandeció la gloria de Dios en su vida. Resplandeció Dios en nuestros corazones. Entonces, nosotros vemos el desarrollo del plan. A los que predestinó, a esto también llamó. Entonces, en nuestro llamado, alguien fue, golpeó la mano y nos habló de Cristo. En nuestro llamado, alguien en un tren, en un colectivo, yendo de camino, nos interceptó y nos habló de Cristo. Por eso es que el Señor tiene o pide que prestemos tanta diligencia al trabajo de la evangelización, a causa de los llamados, de los escogidos. Cientos de escogidos están afuera, van y vienen, caen, se vuelven a levantar, vuelven a tropezar. Cientos están ahí, van y vienen. El Señor mira y Él dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y es Cristo, su cuerpo, la iglesia, que dice, heme aquí, envíame a mí. Porque así como nosotros fuimos llamados de Dios un día cuando alguien los habló, así ellos esperan la voz de uno que vaya y le hable. Porque ¿cómo van a invocar el nombre del Señor si no le predican? Si nadie le predicó, nadie les habló, nadie le dijo. Quizás en otro tiempo habrán escuchado, pero no era el momento. Pero este es el momento de ellos. Este es el día de ellos. Este es el día que ellos deben oír su voz. ¿Y a quién enviaré? ¿Y aquí quién nos irá? ¿Quién será el valiente que diga, heme aquí, envíame a mí? Porque tienen que entrar los llamados. No somos los únicos. Hay un montón afuera que son escogidos de Dios, que el propósito de Dios y el plan con ellos es que se han hecho a la imagen de Cristo, pero están vagando de acá para allá. El diablo hace de ellos un juguete. A uno los mete en la droga, a otro los mete en el alcohol, a otro los mete en diversas cosas y los ata con grillos y los tiene encarcelados. Pero para eso Cristo ha venido y aparece la iglesia, para desatar a los ligados por el diablo, para abrir las puertas de los presos. Para eso aparece la iglesia, usted, yo, nosotros, el cuerpo de Cristo. Para eso. Por eso se desarrolla el plan del Señor y Él dice, a los que predestinó, a esto también dice, lo llamó, como a nosotros, nos llamó a través de alguien. Pero fue un supremo llamamiento, no fue un llamamiento de un hombre. Si un hombre a usted lo hubiera llamado, usted ya no estaría más en la iglesia. Ya hubiera venido, hubiera hecho como que fuese un club social, un club, entonces hubiera venido, hubiera todo un poco y se hubiera ido. Pero usted fíjese, vino y no se pudo ir más, se quedó siempre en la presencia del Señor. ¿Por qué no se fue? ¿Por qué no abandonó? ¿Por qué no dejó? Por el supremo llamamiento de Dios. Porque es un supremo llamamiento y una operación de Dios en el corazón de aquellos que han creído. Entonces, comienza el Señor con el desarrollo de su plan. Y a los que predestinó, a esto también los llamó, nos llamó. Y a los que llamó, a esto también nos justificó. Porque si no estábamos justificados, no podíamos tener una relación correcta con Dios.
Entonces nosotros necesitábamos entrar, necesitábamos ser santificados, necesitábamos tener una correcta relación con Dios. Por eso dice, nos justificó. Si Dios no nos hubiese justificado, nosotros seguiríamos siendo los hombres perdonados, pero pecadores. Sin embargo, Dios ha hecho algo tan maravilloso con nosotros que nos mira como si nunca hubiésemos pecado y como si nunca fuésemos a pecar. ¿Por qué? Por lo que somos, la elección de Dios. Esto al diablo lo pone de cabeza al diablo. Él no quiere escuchar, quiere taparse los oídos, no quiere escuchar de los escogidos porque sabe que no puede hacer nada en contra de ellos, sabe que no los puede tocar, sabe que no, Dios los tiene cercados, son de Dios, la elección, tienen el nombre del Señor, entonces como que se pone de cabeza. Pero los ángeles se regocijan y alaban a Dios por su operación para con los hombres que han creído en su nombre. Entonces dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también los llevó a tener una relación correcta con Él, es decir, los justificó. Y a los que los justificó, que los llevó a tener una relación correcta, a estos también los glorificó. Los limpió, los santificó, los justificó. Y luego le dio su gloria. Jesús dijo, Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Los glorificó. Por eso es que nosotros miramos lo que Pablo decía, no se conformen a este siglo. Es decir, ¿por qué a veces se conforman a este siglo, a la manera, a la forma como el mundo va caminando y va andando? Porque no se dan cuenta de quiénes son. No se dan cuenta del llamado que tienen de parte de Dios. No se dan cuenta. No tienen todavía una identificación de su identidad. No saben, no tienen claro su identidad, no saben si son del mundo, si son del Señor, no tengo muy claro todavía. Entonces, al estar en una confusión de la identidad, entonces ellos son del mundo y son del Señor, van y vienen, pero cuando se han abierto los ojos de su entendimiento, no volverán más al mundo, sino que estarán siempre en el reino de Dios, nunca más se apartarán, nunca más dejarán. Por eso dice, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Los llevó a una relación correcta. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Y el verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Como llevándonos a una meditación, piense, lo que Dios hizo, la elección. Cuando fuimos un embrión, cuando ya fuimos formado un bebé, cuando nacimos, y Él dice hasta la vejez, y dice que nos puso nombre, y dijo, eres mío, mío eres tú, y nos dice, cuando pase por las aguas, cuando pase por los ríos, no te anegarán, cuando pase por el fuego, cuando no te quemarán. Entonces dice el apóstol, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos? Como diciendo, piensen, recapaciten un poco de quiénes somos, recapaciten un poco de quién está con ustedes. ¿Quién está con ustedes? ¿Quién es el que los llamó? ¿Quién es el que los trajo hasta acá? ¿Quién es el que los está llevando? Recapaciten un poco. Entonces el apóstol dice, ¿qué pues diremos a esto? Y él luego dice, Dios es con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Porque el que va en contra del pueblo de Dios, va en contra de Dios. ¿Y quién será aquel atrevido que quiera ir en contra de Dios? Ni el diablo se atreve. Y la muerte tiembla de la vida, porque a la vida le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Así que la muerte va a morir. Y tiembla y teme a la vida. Le teme. Por eso dice el apóstol, ¿qué diremos a esto?
a esta revelación, a esto que Dios va abriendo nuestro sentido para que descubramos nuestra identidad, quiénes somos nosotros, qué diremos a esto, qué vamos a decir. Y luego dice, si Dios es con nosotros, piense, si Dios es con usted, ¿quién será el que venga en contra de usted? ¿Quién será aquel que se atreva a pelear con usted, a luchar con usted y a vencerlo? ¿Quién será que lo pueda vencer a usted si Dios está detrás suyo como un poderoso gigante? Decía David, sea oso o sea león, dice, tu siervo salía en pos de él y se trababa en lucha y le quitaba lo que había tomado. Sea fuese oso, fuese león, tu siervo se lo quitaba. ¿Quién estaba con David? ¿Quién está con usted? Piense, ¿quién está con usted? ¿Quién está detrás suyo? ¿Quién a usted lo rodea y le pone cerco? ¿Quién? ¿Quién? Es digno de glorificar, de ensalzar, de dar gloria, honra y alabanza al Dios único, verdadero, que nos amó y nos llamó a este Evangelio Santo. Es digno de glorificarle. Por eso el apóstol hace la pregunta, ¿qué vamos a decir a semejante revelación que Dios nos da? ¿Qué vamos a decir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que entregó a su Hijo por todos nosotros, y dice, y si entregó lo más valioso, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entregó lo más valioso. Entonces dice el apóstol, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Por eso Pablo, en la revelación, él dice, todo es vuestro. Todo es vuestro. Todo lo que ve, todo lo que percibe, todo es vuestro. La tierra es de ustedes, es vuestra, porque es de Dios. Los hombres se pelean, no, esta tierra es mía, no, separamos acá, no, yo te voy a pegar un tiro, dame esa propiedad es mía, y se pelean por la tierra. Yo pregunto, ¿a cuál de los hombres se la vendió Dios? Porque Él dice, mía es la tierra. Es de Dios. Y Él se la da y se la quita a quien Él quiere. A quien quiere se la quita y a quien quiere se la da. Porque es de Dios. Los hombres dicen, esto es mío, pero la tierra es de Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? ¿Sabe qué? Es triste ver que los creyentes se acusan entre ellos, pero Satanás no se atreve a acusar a los escogidos delante de Dios, porque sabe que hay un intercesor, y no solamente que hay un intercesor, sino que el que justificó y justifica a aquello que ha llamado es Dios. Entonces él no se atreve a acusar. Sin embargo, impulsa a los hermanos para que uno con otro se acusen entre ellos, de tal manera que se pongan mal para causar división, para causar separación. El diablo no se atreve a acusar delante de Dios, pero insiste en que se acusen, así él divida. Y en la división él tiene ganancia. Pero el apóstol dice así, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, es decir, Dios es el que llevó a estos que han creído, escogido, a una relación correcta con Él, que es ser justificado. Tener una relación correcta con el Señor. Verso 34. ¿Quién es el que condenará?
Porque primero está la acusación y después viene la condena. Acusa y luego viene la condena. Y el apóstol dice, ¿quién es el que va a condenar? ¿Que se va a atrever a condenar? No, usted se va al infierno. Y usted, no, cae en el lago de fuego. ¿Y usted, quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Así que si alguien acusa, Él está intercediendo. Por eso Él es nuestro abogado. Y si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con Dios. Entonces hay un abogado que está con nosotros. Por eso dice, cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. No tengas temor. Cuando pase por el fuego, no te vas a quemar. Yo estaré contigo. ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? Nos justificó, es decir, nos llevó a una correcta relación con Él. Y ahora nos está llevando mediante la palabra de Dios, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que no nos conformemos al mundo, a la forma del mundo que va en contra de lo dicho por el Señor, sino que entendamos con más claridad cada vez más la perfecta voluntad de Dios, agradable, perfecta para nuestra vida. Nos va llevando el Señor. Entonces dice así. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, mire qué abogado que tenemos, porque nuestro abogado está sentado a la diestra de Dios, es decir, es el hijo del juez, es el hijo del juez. ¿Y quién será aquel que podrá condenar, acusar y condenar a alguien que tiene un abogado que no perdió ni un solo caso, perdió ni uno? Los ganó todos. ¿Cuántos tienen ese glorioso abogado? Yo lo tengo, yo lo tengo. Un abogado glorioso tenemos, un maravilloso abogado. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo lo tengo y usted también lo tiene. Usted también tiene este glorioso abogado. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Habrá algo que nos pueda separar de su amor, que haga que Dios nos ame menos? Nosotros hemos estado viendo del amor de Dios. Como los amó desde un principio, los amó hasta el fin. Quiere decir que en el amor de Dios no hay sombra de variación, no varía. No es como el amor de los hombres. Hoy te amo y mañana te odio. Y pasado te amo más. Y pasado te más odio todavía. No es así. Un amor variable. El amor de Dios no varía. Como los amó desde un principio, los amó hasta el fin. Como lo amó a usted desde el día que entró, lo sigue amando y hasta la vejez lo va a amar. Hasta el final. Entonces dice así, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Nos tienen en la mira los demonios y todo lo que pertenece a las tinieblas y a la oscuridad, a lo que hemos creído, nos tienen en la mira. Pero no tenga miedo usted, el Señor está con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. No tenga temor. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes
dice el apóstol, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque Él dijo que iba a estar conmigo. Dijo que iba a estar con nosotros. Me atacará la tribulación, sí, se posesionará para atribularme, pero el Señor está conmigo, no me va a vencer. Vendrá la angustia, angustiará mi corazón y andaremos tristes, pero el Señor está contigo, no te va a negar las aguas. Nos perseguirán, o estaremos en hambre, o en desnudez, o en peligro, o en espada, pero Él dijo, no temas, yo estoy contigo, no temas, no temas. Simplemente tenga fe en Dios, no desmaye. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Está diciendo, Dios nunca los va a dejar de amar. Nunca, nunca los va a dejar de amar. Por eso esta revelación y lo que el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, es porque hay un motivo, lo que somos hijos de Dios, llamados a ser luz en medio de las tinieblas, llamados para que nosotros en medio de una generación maligna y perversa, resplandezcamos como luminares en el mundo. Un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Creen esto, hermano? Créalo. Esto somos nosotros, los que antes conoció y predestinó para que fuésemos conformados a la imagen de su Hijo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre un momento sus ojos. Su llamado es un supremo llamamiento. No es un llamado humano. No es el llamado de un hombre. No es algo que usted, por usted mismo, lo va a alcanzar. Dios lo llamó, Dios lo trajo, Dios lo va a soportar y lo va a sobrellevar. Y hasta las canas, dice el Señor, yo llevaré. Cerramos nuestros ojos y oramos.